Evita a los pobres desdichados, desconfía más de los amigos que de los enemigos y haz que otros trabajen por ti. Son algunas de las leyes que vamos a ver ahora. Seguimos. Las 48 leyes del poder, una por Robert Greene, escrito en el año 1998. Y ya que hablamos de poder, me viene en el monumento de las batallas de las naciones, donde Napoleón fue derrotado contra una coalición prusiana, rusa, austríaca y sueca. Napoleón, así como otros líderes tales como Julio César y Leonardo da Vinci, son algunas de las figuras que Greene analiza en este libro. ¿Ah, sí? Entonces, las 48 leyes. 1. Nunca le hagas sombra a quien está arriba de ti. Esforcémonos por hacer sentir bien a quienes están por encima de nosotros jerárquicamente, ya sea en una empresa o donde sea. No intentemos impresionarlos mostrándoles nuestras cualidades porque eso los podría volver inseguros. En cambio, deberíamos hacerlos ver a ellos más brillantes de lo que en realidad son para ganar su confianza. 2. Desconfían más de los amigos que de los enemigos. Greene dice que desconfiemos más de nuestros amigos porque son los primeros en traicionarnos por envidia. En cambio, utilicemos a nuestros enemigos para lograr nuestros cometidas porque estos nos serán más leales ya que deberán hacer un mayor esfuerzo para ganar nuestra confianza. Ella empezó a chichonear un poco. 3. Disimule sus intenciones. Jamás demos a conocer nuestras verdaderas intenciones y mantengamos a los demás en la ignorancia. Llevemos a las personas por el camino de las suposiciones y que sea demasiado tarde para ellos cuando lo hayan descubierto. Actuemos bajo las apariencias y midamos nuestras palabras. Todos han sido muy amables. Bueno, porque tiene toronjas grandes. 4. Decir siempre menos de lo necesario. Cuando intentamos impresionar a los demás con nuestras palabras, cuanto más digamos, menos control tendremos. La parquedad forma parte de las personas poderosas. Sin embargo, advierte el autor, que hay momentos en que es mejor hablar que quedar callado porque podremos levantar sospechas. 5. Defiende a muerte su prestigio. Nuestro prestigio es la base de nuestro poder. Podremos hundir a nuestros enemigos atacando su reputación. Adorable. 6. Llamar la atención a cualquier precio. Mostrémonos más de lo que somos, ya que todo es juzgado por las apariencias. Jamás aceptemos caer en el olvido. Es mejor que todos hablen de nosotros, aunque sean mal, antes de que ni siquiera sepan quiénes somos. 7. Que otros trabajen por ti, pero recoge tú los laureles. Básicamente, nunca hagamos lo que otros pueden hacer por nosotros. 8. Haz que la gente vaya hacia ti. Traigamos a los demás a nuestro terreno, ya sea con un cebo, para que abandonen su plan y lo ataquemos en una emboscada. Esto podría ser con promesas para después traicionarlos. Una analogía que podría ejemplificar esta ley es en el ajedrez, cuando se coloca una pieza importante para que sea comida y darnos el espacio para luego hacer jaque mate. Es un plan perfecto, sin fisuras. 9. Ganemos por las acciones, no a través de argumentos. Si le ganamos a alguien un argumento de forma verbal, lograremos que la otra persona se resista. En cambio, recomienda el autor, es mejor cambiar la conciencia de los demás a través de nuestras acciones. No expliquemos, sino demostremos. Es cierto. 10. Evitar los perdedores y desdichados. Los estados de ánimo son contagiosos y tóxicos como una enfermedad. Aunque sintamos que debemos tenderle una mano a alguien que se está hundiendo, lo único que lograremos es acelerar nuestra propia caída. No se gana nada asociándose con quienes solo contagian miseria y sus desgracias. En cambio, al acercarnos a los afortunados, solo ganaremos poder y buena suerte. Yo a veces digo, ¿no? Digo, así se empieza, jugando. 11. Haz que la gente dependa de ti. Nunca le enseñemos a los demás lo suficiente como para que puedan arreglárselas sin nuestra ayuda. Eso los mantendrá fieles a nosotros. Sí, no. 12. Utiliza de vez en cuando la franqueza y la generosidad. El gesto de generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Una vez que nuestra sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podremos manipularlo a nuestro antojo. Mala persona. 13. Pida ayuda apelando al egoísmo del otro. Si necesitamos recurrir a la ayuda de alguien, no nos molestemos en recordarle el apoyo que le dimos en el pasado. El pasado se olvida. En cambio, mostremos qué beneficiaría a esa persona para que responda con entusiasmo. 14. Muéstrate como un amigo pero actúa como un espía. Hagámonos amigos de nuestro rival para reunir información que nos permita tener ventaja sobre él. Formulemos preguntas indirectas que nos ayuden a revelar las intenciones y debilidades del otro.
15. Aplastar por completo a tu enemigo. Green dice, si se deja encendida una sola brasa, por muy débil que sea, siempre se corre el riesgo de que vuelva a desencadenarse un incendio. Esa cabeza cortada ya no va a pensar. 16. Utilizar la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Si ya nos hemos afirmado dentro de un grupo determinado, un alejamiento temporal hará que hablen más de nosotros e incluso que nos admiren. 17. Mantener el suspenso. Si nos mostramos predecibles, conferimos a los demás la sensación de tener cierto control. Mostrémonos deliberadamente impredecibles en ocasiones. Las actitudes que en apariencia carecen de coherencia desconcertarán a los demás. 18. Evita el aislamiento. Es mucho más seguro mezclarse entre la gente y buscar aliados que quedarse aislado. Un aplauso para esto, hombre. 19. No ofendas a la persona equivocada. Hay ciertas personas que si las manipulamos o engañamos, pasarán el resto de su vida queriendo vengarse. Elijamos con cuidado a nuestras víctimas y nunca ofendamos a la persona equivocada. 20. No te comprometas con nadie. No nos comprometamos con ninguna posición o causa, salvo la nuestra misma. El hecho de mantener nuestra independencia nos convierte en el amo de los demás. Obtengamos beneficios oponiendo a las personas entre sí. ¡La puta que te parió! ¡Flipate, hermano! ¡No me mires! 21. Muéstrate más tonto que tu víctima. Para ganar la confianza de nuestros rivales y se confíen de nuestras aptitudes, hagámoslos sentir más inteligentes. Esto nos hará ganar su confianza. Sin embargo, tampoco debemos parecer demasiado tontos. 22. Utilizar la táctica de la rendición. Cuando seamos más débiles que nuestros rivales, aceptemos la rendición. Rendirnos nos dará el tiempo para recuperarnos. 23. Concentra tus fuerzas. Conservemos nuestras fuerzas y energías manteniéndolas concentradas en el punto más fuerte. La intensidad siempre triunfa sobre la dispersión. 24. Desempeña el papel de cortesano perfecto. Adulemos a nuestros superiores y reafirmemos su poder sobre los demás de forma más encantadora e indirecta. 25. Procure recrearse permanentemente. Forjemos una identidad que atraiga la atención y nunca aburra al público. Seamos el dueño de nuestra propia imagen en lugar de permitir que otros la definan por nosotros. 26. Mantén limpias las manos. Siempre usen jabón. Nuestras manos nunca se deben ensuciar por ilícitos o descuidos. Utilicemos a otros como nuestras pantallas para ocultar lo que hayamos hecho. 27. Juega con la necesidad de la gente de creer en algo. La gente tiene la necesidad inherente de creer en algo. Convirtámonos en el centro de esa necesidad, ofreciéndoles una causa o una nueva convicción a la que adherir. Se persuade más a la gente en un grupo que de manera individual. 28. Sea audaz al entrar en acción. Si nos sentimos inseguros frente a un determinado curso de acción, no lo intentemos. Las dudas y titubeos se transmitirán en la ejecución del plan. La timidez es sumamente peligrosa. Lo mejor es encarar toda acción con audacia. (29) Planifica tus acciones de principio a fin. Planifiquemos todo un proceso, de principio a fin. Evitará que nos abrumen los factores negativos y nos permitirá saber con exactitud cuándo detenernos. Sin embargo, siempre hay que tener cierto grado de flexibilidad ante los cambios repentinos que puedan surgir. El plan es bárbaro, el plan es bárbaro. 30. Simula que tus logros no requieren esfuerzo. Nuestro accionar deberá parecer natural y de fácil ejecución. Evitemos la tendencia de revelar lo mucho que trabajamos en un proyecto, porque si no nos generaremos cuestionamientos. 31. Haz que otros jueguen las cartas que tú repartes. El mejor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones a los demás porque les hace sentir que tienen el control. Presentemos opciones que siempre nos sean favorables, independientemente de lo que ellos elijan. 32. Juega con las fantasías de la gente. Muchas veces se evita la verdad porque suele ser dura y desagradable. Aquellas personas capaces de inventar ilusiones son como el oasis en el desierto. Apelar a las fantasías de las masas es una fuente inmensa de poder. 33. Descubrir el talón de Aquiles de los demás. Todo individuo tiene un punto débil. Por lo general, esa debilidad es algo que causa inseguridad, aunque también puede ser un pequeño placer secreto. Sea lo que sea, una vez que lo hayamos descubierto, esa debilidad de nuestro rival se convierte en un elemento de presión
que podremos manejar a nuestro favor. 34. Actúe como un rey para ser tratado como tal. Nuestra forma de actuar determinará cómo nos traten los demás. Un rey se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás. Al adoptar una actitud de rey, mostramos confianza en nuestro propio poder. 35. Domina el arte de la oportunidad. Nunca demostremos tener prisa, ya que el apuro delata una falta de control sobre el tiempo y el accionar. Mostrémonos pacientes como si supiéramos que, con el tiempo, todos nuestros deseos se cumplirán. 36. Menosprecie las cosas que no podemos obtener. Cuanta más atención le prestemos a un enemigo, más lo fortalecerá. Si hay algo que deseamos, pero no podemos obtenerlo, menospreciémoslo. Cuanto menos interés demostremos, mayor será el nivel de superioridad que verán los demás en nosotros. 37. Arme espectáculos imponentes. Presentemos espectáculos imponentes para quienes nos rodean y radiantes simbolismos que enfaticen nuestra presencia. 38. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. Si vamos en contra de la corriente y alardeamos acerca de ideas poco ortodoxas, la gente pensará que queremos llamar la atención. Es mucho más seguro confundirse con las masas y adoptar un cierto aire común. Limitémonos a compartir nuestra originalidad con nuestros amigos tolerantes. 39. Revuelve las aguas. Siempre debemos mantenernos serenos e intentar enfurecer a nuestros rivales. Esto podremos hacerlo atacando su talón de Aquiles. 40. Menosprecia lo gratuito. Todo lo que es gratuito es peligroso, ya que por lo general implica algún compromiso oculto. Las cosas que tienen valor valen la pena pagarse. De esta manera nos veremos libres de culpa y evitaremos fraudes y engaños. 41. Evita imitar a los grandes hombres. Si por ejemplo tenemos padres célebres, deberíamos lograr el doble para superar su imagen. No nos perdamos en la sombra de esos grandes, ni nos quedemos estancados en un pasado. Encontremos nuestra propia identidad. Haz algo, muévete. 42. Muerto el perro, se acabó la rabia. Los problemas suelen tener su origen en un solo individuo fuerte. Si dejamos a estas personas actuar, otros sucumbirán a la influencia. No esperemos que los problemas que él cause se multipliquen y no tratemos de negociar. Neutralicemos esa influencia. No. 43. Trabaja sobre el corazón y la mente de los demás. Debilitemos la resistencia del otro a través de la manipulación de las emociones, jugando con lo que el otro ama y valora, o lo que teme. Una vez seducida, la persona se convierte en nuestro leal servidor. Si ignoramos el corazón y la mente de los demás, terminarán odiándonos. 44. Desarmar y enfurece con el efecto espejo. Cuando nosotros reflejamos a nuestros enemigos, haciendo exactamente lo que hacen ellos, nuestros rivales no lograrán deducir nuestra estrategia. 45. Introduce cambios, pero no modifique demasiado. Todo el mundo comprende la necesidad del cambio, pero a un nivel cotidiano el ser humano es hijo de la costumbre. Demasiada innovación resulta traumática y conducirá a la rebelión. Si somos nuevos en una posición de poder, hagamos alarde de respetar la forma tradicional de hacer las cosas. Si nos imponemos a un cambio necesario, hagamos parecer como una leve modificación. 46. Nunca te muestres demasiado perfecto. Siempre es peligroso mostrarse superior a los demás. La envidia genera enemigos silenciosos. Lo inteligente es mostrar de vez en cuando nuestros defectos y admitir vicios inofensivos, a fin de desviar la envidia y parecer más humano. 47. No vayas más allá del objetivo original. No permitamos que el éxito se nos suba a la cabeza. No hay nada como una estrategia y planificación cuidadosa. En el momento de la victoria, la arrogancia y el exceso de confianza pueden llegar a impulsarnos más allá de la meta que nos habíamos propuesto. De ir demasiado lejos, nuestros rivales podrían arrebatárnoslas. 48. Sé cambiante en la forma. Al adoptar una forma definida y tener un plan claro para todo el mundo, nos convertirá en un blanco fácil. En lugar de brindar a nuestros rivales algo concreto para atacar, mantengámonos flexibles y en movimiento. Nunca apostemos a la estabilidad ni a lo perdurable. Todo cambia. Y esas son las 48 leyes del poder. En este resumen no voy a dejar una conclusión porque voy a hacer otro video el cual se va a llamar ¿Por qué deberían leer las 48 leyes del poder? Les recomiendo mirar este video de por acá o si no este video de por acá. Eso es todo y gracias por mirar este video y quedarse hasta el final.
Hasta la próxima.